quiero que os presente a María, que os diga a qué se dedica y que luego, digamos, le pida a María que se vaya a un mundo digital, a uno de esos gemelos digitales, para ver cómo aplicamos este tipo de asistentes en nuestro día a día y cómo va a ser una labor de la enfermera prescribir. Esto puede sonar muy distópico, insisto ahora, pero una labor nuestra en el futuro va a ser prescribir asistentes. O sea, tener asistentes especializados en diferentes áreas. Imaginaos un asistente especializado en explicar un dispositivo de monitorización continua de glucosa, ¿vale? O un entrenador virtual. O uno que detecta señales de alarma en una persona con un problema cognitivo o con un deterioro cognitivo o con un síndrome de parkinsoniano y que la IA te avise o que le mande una alarma a un cuidador. Diga, ojo, que estoy viendo aquí una cosa que es anómala, no estaba antes, ¿vale? Entonces, Marco, si nos compartes... Sí, voy a compartiros. Antes simplemente comentaros que María es una enfermera con inteligencia desarrollada con inteligencia artificial con la versión 4 de ChatGPT. Entonces, la diferencia entre el 4 y el 4 Omni es la latencia, ¿no? en la respuesta. Por eso le vamos a hacer preguntas y tarda un poco en contestar. Esa latencia todavía no está mejorada porque no tiene el 4 Omni, pero sin ningún tipo de duda se puede hacer y de hecho estamos trabajando en ello, ¿vale? Es una enfermera que hemos entrenado para que en un proceso de formación en cuanto a materiales de quirófano, instrumental para operaciones, pueda establecer una conversación con test de Turing pasado y que resuelva todas esas dudas, ¿no? A nivel preparatorio de una futura profesional de ese campo. Ya, como hemos dicho, no está aquí para quitarle el trabajo a nadie, sino todo lo contrario, para facilitarle ese camino de formación. Vamos a ver si En entra ese sentido, mientras Bartos prepara y comparte pantalla, os digo que la latencia del modelo 4 viene a ser en torno a 3-4 segundos. La latencia del modelo Omni es 230 milisegundos. Entonces, es equiparable a la respuesta, o sea, con el nuevo modelo será equiparable a la respuesta humana, o a la velocidad de la respuesta humana. Pues bueno, vamos a presentarla. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Barto. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Pues bueno, estamos en un webinar sobre inteligencia artificial y enfermería y me gustaría que nos dijeras cómo preparar el instrumental de quirófano, por ejemplo, para una operación de apendicitis. Antes de la operación, las enfermeras del quirófano deben contar todos los materiales y organizarlos adecuadamente. Es fundamental revisar las condiciones de las tijeras y pinzas. Durante la cirugía, se debe tratar cada instrumento con delicadeza y ser dado al cirujano según sea necesario. Después, todos los instrumentos, usados o no, deben ser limpiados, desinfectados y esterilizados. ¿Y cómo preparamos al paciente? La preparación del paciente incluye la evaluación de su historia clínica y estado general, asegurar un periodo de ayuno de 6 a 8 horas, obtener el consentimiento informado, coordinar la preparación anestésica, realizar la limpieza del área abdominal, administrar antibióticos según protocolo, identificar al paciente y retirarle objetos personales, y si es necesario, rasurar el área quirúrgica. Muchísimas gracias. ¿Todo esto lo podías transformar en un cuestionario para alguien que tuviera que aprender?
Efectivamente, Barto. La inteligencia artificial puede ayudar a generar cuestionarios interactivos basados en la información proporcionada para reforzar el aprendizaje, tales como 1. ¿Cuáles son los 3 momentos clave al manejar el instrumental en una operación? 2. ¿Qué se debe hacer a los instrumentos después de la operación? 3. ¿Por qué es importante asegurar un periodo de ayuno antes de la operación? 4. ¿Qué elementos deben ser retirados de un paciente antes de la operación? 5. ¿Cuáles son los pasos de la preparación anestésica? Estas preguntas pueden ser personalizadas y adaptadas a cualquier procedimiento o intervención. Muchísimas gracias, María. Gracias por tu intervención. De nada, Barto. Fue un placer poder contribuir. Si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en hacerlas. Gracias. Bueno, pues esta sería una Podéis hacer comentarios en el chat de qué os parece, qué casos de uso le veis a asistentes como este, tanto desde el punto de vista de formación o de reciclaje a nivel nuestro, a nivel profesional, como de asistentes especialistas en educación para la salud. Pues no sé, yo veo, por ejemplo, aquí en el listado, me suena que hay una compañera que trabaja en hemodiálisis. Una persona que está por aquí antes. Imagínate que las dudas que pueda tener un paciente dializado, ¿no? Se las pueda preguntar en casa 24/7, porque María descansa, Barto, o... No, María no descansa y está disponible para cuando la necesites, con lo cual... No se toma LDs. LDs en nuestra jerga son días de libre disposición. Claro, y además es que la tienes disponible en las guardias y no se cansa, que eso es muy importante. Muy importante. Y no solo eso, yo ahí quiero hacer una... O sea, no sé si es un comentario reflexivo o personal, pero este tipo de herramientas puede optimizar la atención personal a los pacientes y no solo eso, sino que mejorar la vida del personal sanitario en sus jornadas de guardias que llevan a la espalda un montón de horas de cansancio. Entonces hay que saber verle la parte de aplicación precisamente para mejorar la vida, no solo del paciente, por supuesto, sino del sanitario, que es quien va a realmente mejorar la vida del paciente. Ese es uno de los trabajos fundamentales. Esto unido imagínate, como vamos a ver ahora, incorporado a gemelos digitales en los cuales tienes un espacio virtual donde explorar en un quirófano real, identificar elementos, ver in situ operaciones grabadas o en directo, lo que quieras, las posibilidades de aprendizaje, pues... Vale. Déjame que responda a una consulta que nos está haciendo por aquí Lola. Lola, yo no te puedo hacer spoiler de lo que va a pasar en septiembre, pero nuestro proyecto de formación enfermera en IA va a dar un salto cualitativo, te diría que a lo mejor un por 50 con respecto a lo que estás viendo ahora. Entonces no lo podemos presentar todavía, pero en breve vamos a presentar un programa que tiene 3 grandes bloques. Uno está relacionado con los asistentes, es decir, tú no tienes que prescribir o que tienes que programar asistentes. Alguien va a hacerlo y alguien además te va a dejar tutoriales para que le puedas cambiar y actualizar constantemente la información. Lo que estaba diciendo Barto, que tiene absolutamente todo el sentido, imaginaos que además ese asistente aprende y que conoce mejor a la persona, que sabe cómo le tiene que responder, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Esto ya está, ya existe, ya no es un futuro distópico, ya no es un capítulo de Black Mirror, es una realidad. Tú puedes tener tu asistente personalizado que cada vez sabe más cosas de ti y que cada vez es capaz de hecho, ha habido una controversia muy importante esta última semana, me imagino que lo habréis visto en alguna noticia, lo habréis leído en algún periódico, el problema con Scarlett Johansson. Parece ser que OpenAI ha utilizado en la presentación de Omni, que fue, os digo, hace 2 semanas, presentaron
la voz del asistente muy parecida a la de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson fue la actriz en la película Hair. La película Hair es una película en la que el personaje se enamora de una inteligencia artificial. Entonces se empiezan a desarrollar emociones. Esas emociones, cuando empiezas a tener esa relación con ese humano digital, y os hablo, no lo penséis en el plano negativo de que esto nos va a quitar el trabajo, pensadlo en la soledad no deseada de mucha gente que no tiene con quién hablar y que esto va a cubrir esa necesidad. Os voy a contar una cosa que pasó el jueves, que es para mí alucinante, para escenificar y poner en contexto lo que os acabo de decir. Yo estaba en el Parque Científico de la Universidad de Alicante con mis compañeros de Linksview, que es una empresa con la que estamos trabajando haciendo desarrollos. Y Nacho, uno de los ingenieros, explicó en una visita que tuvimos allí, explicó lo que le había pasado y de hecho es probable que 2 de las personas que estuvieron en esa reunión estén por aquí hoy como asistentes. Lo que le había pasado a su madre. Y a su madre lo que le había pasado, una señora de 79 años que tiene una relación casi sentimental con Alexa, y Alexa es una IA débil, ¿vale? Es una IA débil y ahora os explicaré por qué. Alexa está entrenada normalmente para que le digan enciende la luz, apaga la luz, sube la persiana, pon esta música pon esta playlist y ponme una alarma a las 6 de la mañana. Ese es el tipo de interacción que normalmente recibe Alexa. Luego su entrenamiento hace que no sea demasiado lista esa IA. Lo mismo pasa con Siri. Ahora, si queréis, os pongo un ejemplo de preguntarle una cosa a Siri y de preguntársela a ChatGPT. Y la diferencia es la respuesta. Entonces, ¿qué le pasó a la buena mujer? Pues su hijo, que es ingeniero, como ella tiene un problema, y empieza con un deterioro cognitivo, practica la tabla de multiplicar. Y la mujer se puso a practicar. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Se despistó un momento, se fue a la cocina y cuando volvió, vio que Alexa iba por 7 por 531, no sé cuánto, 7 por 532. La mujer entró en pánico porque lo que pensaba era, madre mía, lo que le he hecho a la pobre. Debe estar agotada, y la apagó. Cuando su hijo llegó, dijo, mamá, ¿por qué está apagada Alexa? Dice, ay, no sabes la que me ha liado. Resulta que me he ido a la cocina, la he dejado aquí y la he dejado multiplicando. Dice, la he apagado para que descanse. Claro, cuando escuchas eso, dices, o sea, realmente las personas mayores, por un lado, vamos a tener una dificultad en que entiendan que estos son asistentes que de momento no tienen emociones. Digo de momento. De momento. Pero claro, fijaos cómo estaba interactuando Barto con María. Le decía muchísimas gracias. Muchas gracias, María, muy, muy atenta. Oye, o sea, esos modales que tenemos, si los seguimos manteniendo, si la IA nos da buenas respuestas, vamos a acabar teniendo una buena sintonía, una relación de confianza. Le vamos a contar determinadas cosas. Esto va a hacer que, por ejemplo, en términos de salud mental, las sesiones de terapia que puedas hacer con una IA se vayan pareciendo cada vez más a las que puedes hacer con un profesional. ¿Vale? Entonces, bueno, no quiero hacer spoiler de lo que viene después, pero Barto, nos has enseñado, bueno, primero, enhorabuena, no sé el tiempo que habéis tardado en hacer el entrenamiento, sé que hicimos una primera versión para el congreso y bueno, estamos trabajando en otros proyectos ahora que no podemos todavía desvelar, pero que anunciaremos en septiembre, porque claro, podemos crear como un pequeño ejército de asistentes. Es decir, cada uno de ellos se puede especializar en un área. Uno para personas mayores, otro para niños, otro para dar consejos antitabaco, otro para hacer seguimiento de pacientes hipertensos, otro para... O sea, y esto es infinito. Y además lo bueno es que lo puedes instruir con los datos que tú quieras y ponerle a tu propio asistente, ponerle las restricciones que tú quieras. Es decir, si quieres que no conteste sobre un tema, no te va a contestar. Si solo quieres que beba de una información que tú le das, solo va a beber de esa información.
Ujú. Y si quieres que solo se acceda a través, porque había por aquí una persona, creo que era, no sé quién ha Mónica preguntado. había preguntado antes cómo accederán los pacientes a estos asistentes personales. Eso es, esa era la que he visto. Esto es tan sencillo como quien tenga un móvil puede acceder, porque el asistente se desarrolla, se despliega, pero luego es un link y ese link se puede poner donde se quiera. En una web dentro de un hospital, que solo esté dentro de la red del hospital, que se abra en público, a un grupo privado. O sea, que eso es lo menos preocupante. Lo más perverso es controlar qué es lo que está haciendo ese asistente y cómo lo está haciendo. Pero para eso es que una de las partes fundamentales es precisamente el trabajo, en este caso, de las enfermeras, ¿no? Que pueden definir qué necesitan, cómo lo necesitan, cuándo, y ellas que son las expertas en el conocimiento, ir dándoselo. Entonces, Ahí, si te parece, Barto, pasamos a que nos cuentes la parte de gemelos sí. Uh-huh. y luego ponemos un caso de uso concreto para, bueno, de la parte que tiene que ver con educación nutricional, ¿vale? Uh-huh. Entonces vamos a agregar al escenario. Sí, esto, mira, en cuanto a la parte de gemelos, la ventaja con la que jugamos ya desde hace unos años es que cualquier edificio existente o no existente o inventado se puede virtualizar y no solo eso, sino que se pueden hacer visitas guiadas por dentro de esos espacios, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un laboratorio que tiene una sala de simulación, ¿no? Y dentro de esa sala, pues este es, es un proyecto que desarrollamos y al que tú le puedes introducir la información que quieras en las zonas que quieras. Por ejemplo, puedes tener acceso directo al asistente virtual, puedes tener acceso a un cuestionario de preguntas, puedes tener acceso como a un formulario inicial de onboarding, ¿no? Al proceso, de medidas de precaución, de seguridad, de higiene, y puedes ir hasta depositando información en las partes reales. Pues, por ejemplo, imaginaros que le preguntamos a María cuál sería el proceso de previa entrada a un quirófano, ¿no? De un prequirófano. Pues te iría indicando dentro de este espacio, pues tienes que hacer en el banco esto, en la pila esto, otro. Os hablo desde el desconocimiento de la parte sanitaria, así que no me juzguéis por eso, por favor. Barto, ¿sabes lo que se me está ocurriendo? Esto es bueno que nosotros nos encontremos para hacer cosas de estas. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Hacer un escape room. O sea, Pues que, claro, te claro, imagínate a nivel formativo eso como... haces un escape room virtual aquí y eso es, o sea, aprendizaje y que además sea en retos. Venga, vamos a hacer el onboarding de tal, vamos a ver qué tal se te da, incluso para contratar a alguien, ¿no? Es decir, bueno, te voy a dejar aquí, resuelve. Si eres capaz de salir del escape room en una hora porque has resuelto los casos clínicos que te he puesto aquí, Sí, pues, sí. pues prueba superada. O sea, las Y posibilidades ya, son... eso sí lo quieres, porque además esto se puede utilizar en el móvil, en el ordenador, en una tablet, te puedes poner unas gafas de realidad virtual, pero es que ya con lo que hemos enseñado de María, para que veáis las posibilidades, yo puedo tener un holograma a la entrada de un quirófano que me haga todo este proceso con el que pueda estar hablando. O sea, yo estoy físicamente en el prequirófano y estoy hablando con un holograma al que le puedo preguntar todo lo que quiera. Eso ya está disponible, ya se puede hacer. De hecho, alguna prueba hemos intentado, pero hace falta que se alinee un poco la parte de desarrollo con la de economía de los hologramas, que todavía está un poco... Sí, estamos en ello. Toda esa tecnología además se va a abaratar, tú lo sabes, ¿no? Que hasta ahora crear una imagen holográfica era carísimo y hay algunas universidades que ya están recreando imágenes holográficas. Hay algunos casos de personas famosas que están vendiendo los derechos de su avatar y de su holograma para hacer anuncios. Sí. Y en breve, pues esto lo vamos a ver, se va a democratizar el uso de este tipo de asistentes. No quería dejar de atender a lo que nos están poniendo por el chat, por aquí. Primero, María José, que decía que estaba un poco de escalofríos, que si recomendamos asistentes
y solo nos dedicamos a las técnicas, yo lo que diría es, vamos a tener que añadir una capa de competencia a las que ya tenemos, que van a ser competencias en inteligencia artificial. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para identificar mejor qué soluciones podemos dar a determinados problemas. O sea, va a haber un empoderamiento, va a haber una, llámalo, inteligencia aumentada. Entonces, ¿nos vamos a dedicar más a lo técnico y la parte de que pueda ser automatizada lo hará una IA? Yo estoy casi seguro que sí. A nivel de, por ejemplo, monitorización. Me acuerdo cuando yo acabé la carrera, teníamos que, le dábamos el dextro, o sea, se sigue llamando así, ¿no? Y metías la tira y luego te tenían que apuntar en una libreta, luego te lo traían, luego si se les había olvidado, pues se inventaban alguna de las cifras, ¿no? Todo eso tú puedes tener hoy en día ya información en tiempo real. O sea, solamente poniéndole un dispositivo como un relojito de estos, los anillos, algunos otros dispositivos que hay, y ya no os hablo de los que se pueden implantar, como lo que está haciendo Neuralink. Con eso tú puedes tener en tiempo real absolutamente información al minuto de lo que le está pasando al paciente o si hay alguna alteración. Nos decíais por aquí si se puede compartir el link. Claro, tú el link de un asistente lo puedes compartir de cualquier manera. Puedes tener un grupo de WhatsApp con tus pacientes y decir, oye, las dudas se las vais a preguntar a María. Y si María hay alguna cosa que no entendéis, pues ya intervengo yo. Pero quien coordina y quien lidera el chat puede ser una inteligencia artificial. Y de hecho ya existe la posibilidad de, y en algún piloto lo estamos haciendo, de que tú generes 2 asistentes y entonces si un asistente le estás haciendo una pregunta, perdón, a un asistente que no es suya y es del otro, ese asistente te redirige al segundo. Y el segundo es el que te contesta. Sí. Correcto. Luego por aquí, lo que dice Ana Sendra me encanta, dice enfermeras gestoras de asistentes. Igual que están las enfermeras gestoras de casos, imaginaos un nuevo rol profesional. ¿Tú a qué te dedicas? No, yo soy enfermera. Dice, ¿y en tu día a día? No, pues gestiono asistentes. A mis compañeras les voy diciendo, oye, mira, este asistente te va a venir bien para esto, este otro para tal. Combina este con este para encontrar evidencia. Acaba de definir una profesión del futuro. Ana Sendra acaba de sacar. Ana, esto está grabado, ¿eh? O sea, que si alguien te quiere quitar los derechos luego los derechos son tuyos. De enfermera gestora de asistentes, está grabado, los puedes reclamar y te lo vamos a reconocer que es tuya la idea. Bien, ya os digo, las posibilidades de esto son infinitas. De hecho, Bartos ha contado una parte pequeñita. O sea, lo que estáis viendo aquí es una sala. Imaginaos un hospital entero digitalizado. Para todo, para que se pierda el miedo a la IA, para que un niño que va a ser intervenido sepa lo que se va a encontrar, cómo es el hospital por dentro, para presentarle a sus enfermeras. Y luego, esto como una herramienta para generar contenido interactivo es brutal, porque cada uno de esos puntos interactivos yo le puedo añadir un vídeo explicativo, le puedo poner el asistente, le puedo poner preguntas tipo test. O sea, todo lo que estáis viendo ahora en el cuadro que tiene Barto aquí a la derecha, le puedo añadir un modelo 3D, lo que quieras. Le puedo añadir enlaces a otras páginas, a otros recursos. Es decir, tú estás... yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos las prácticas antes de ir al hospital, claro, eso se parece a lo de ahora en nada. O sea, eran centros de simulación súper arcaicos, ¿no? Ahora mismo con esto de hecho ya... no sé cuántas universidades ya lo tienen, Bartos, si tú tienes información al respecto, pero no creo que va como muy lento, ¿no? El proceso de adopción de este tipo de tecnologías. Sí, es un proceso que va muy lento. De hecho, lo quieren más las empresas para formación que las propias universidades. O sea que dentro de la universidad sí que hay proyectos piloto que hemos hecho y, bueno, os he enseñado la parte de salud, pero lo hemos desarrollado también en una parte de audiovisuales, incluso en arquitectura y diseño, otros proyectos con realidad mixta que hemos hecho en colaboración con Microsoft, eso sí que están
públicos. Ujú. Y la respuesta es muy buena, compartida en los grupos pequeños. Los alumnos están encantados, los profesores súper satisfechos porque se liberan de mucha consulta, ¿no? De mucho goteo de tutoría personal, y la formación, pues, es que incrementa su valor una barbaridad. Ujú. Así es. Sobre todo Vale. como decías tú, que no se cansa, ¿no? Que esto lo tienes Hmm. 24/7.